Profe, muy bien, ¿usted cómo está? Bien, también. Gracias. Bien, entonces continuemos con el tema. Recuerden que ya empezamos a hablar de ecuaciones de varias variables y posiblemente varias coordenadas en el contradominio. Entonces, lo último que hicimos la vez pasada fue hablar sobre continuidad de funciones de varias variables y como contradominio, perdón, un real, es decir, una única coordenada. O sea, funciones de Rn a R. Entonces, vamos a continuar hablando sobre continuidad ya en el contexto más general de funciones de Rn a Rm. Ya les comparto pantalla. Ya se va a ver. Listo, ya lo están viendo. ¿Sí la ven o no? Sí, señor. Listo, muy bien. Ok, entonces, en realidad fuimos bastante vagos o bastante superficiales, más bien, al hablar de continuidad, ¿cierto? Porque no ahondé mucho en ese tema. Simplemente dije que una función de Rn a R, como esta de acá, eran continuas cuando, al yo acercarme, digamos, eran continuas en x0, cuando al yo acercarme al punto x0 de su dominio, o sea, de Rn en este caso, a través de una sucesión o de una trayectoria o como sea, ¿sí? Cuando yo me acerco a x0 a través de puntos x, entonces la imagen de esos x converge a la imagen del punto en cuestión. Eso, en realidad, aunque parezca bastante superficial, se puede considerar como una definición remota, perdón, rigurosa. Sí, es decir, uno puede hablar de límite y de continuidad en espacios generales, no solamente en Rn y Rm, sino en espacios métricos. Y la manera de definir esas cosas es tal cual. Tal cual. O sea, una vez uno habla de delta y epsilon por allá en el curso de cálculo 1. Uno puede no hablar más nunca de ellos usando esta notación de acá. Esa flechita y esta cosa de acá. O esta notación de acá. Si fx se aproxima a f, perdón, si x se aproxima a x0, entonces f de x se aproxima a f de x0. Entonces eso gráficamente significa lo mismo de siempre. Si por acá tengo a mi x0 y yo me acerco a x0 por puntos x, solo que esos puntos viven en Rn, ¿cierto? Me puedo acercar de formas muy extrañas, no por recta, sino por donde sea. Entonces, si por acá tengo a f de x0, que ahora va a ser un número real, entonces f de x se aproxima a ese f de x0. Entonces ese es el concepto de continuidad, análogo, superanálogo al concepto de continuidad
que uno aprende en cálculo 1 y que ya habíamos visto antes en funciones de R2 a R. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Resulta que la continuidad para funciones de Rn en R también cumple que es lineal, en el sentido de que una suma de funciones continuas es continua. Entonces, para verificar, por ejemplo, que esta cosa es continua, basta ver que cada sumando es continuo. Pero x a la 3 evidentemente es continua, una función continua, y yz es una función continua. ¿Qué quiero decir con eso? Con eso quiero decir que la función x a la 3 y la función yz son ambas funciones continuas. Es decir, cuando x, y, z se acerca a un cierto número, que sea continua quiere decir que si x, y, z se acerca a cierto número, a cierto vector o elemento del dominio, entonces la imagen de esos puntos se acerca a la imagen del punto objetivo, digamos. Y es evidente, ¿cierto? Si x, y, z se acerca a ABC, entonces la primera coordenada x se acerca a la primera coordenada A, y por tanto x a la 3 se acerca a la 3. Análogamente para esta segunda función. Entonces todo esto de acá es una función continua porque es suma de continuos. Con eso no hay que preocuparnos tanto. Todo lo que parece continuo es continuo. Acá teníamos un ejemplo de una función que no era continua. Por ejemplo, en el punto 3, 2, 4, 1. ¿Por qué? Porque, por un lado, la función en 3, 2, 4, 1 vale 0. Por esta condición de acá, ¿cierto? Si en la cuarta coordenada tengo un 1, la función vale 0. Pero por otro lado, el límite cuando x, y, z, w se acerca a 3, 2, 4, 1, df de x, y, z, w resultaba ser igual a infinito. Pues no, eso en realidad no es así. Lo que probamos fue, hay una trayectoria para la cual ese límite es infinito. Sí, eso es bastante sencillo de ver, no vamos a repetirlo, pero era un hecho. El tercer ejemplo era un poco más interesante. Era la misma función, solo que cambiábamos de punto. 1, 2, 4, 1. ¿Cómo les fue con ese? ¿Lo hicieron o no? Profe, pues yo ensayé tomando, por ejemplo, la trayectoria de x igual a w, entonces, haciendo el límite. Entonces, haciendo ese límite, yo podía factorizar esa fracción y el límite pues me daba distinto, pues aunque solo ensayé una trayectoria, ese límite me dio distinto que la función evalúa en ese punto. Muy bien, excelente. Con eso es suficiente. Entonces hagámoslo así. Entonces veamos. Listo, yo voy a acercarme al punto 1, 2, 4, 1 a través de puntos que sean de la forma x, y, z, x. ¿Cierto? O pongamos acá, digamos, un número a, así. O sea, yo soy libre de acercarme a este señor de acá como yo quiera. Entonces, en particular, me voy a acercar por puntos cuya primera y última coordenada son iguales. Ojo que estamos usando fuertemente que aquí es 1 y aquí es 1. Obviamente, si esa última coordenada no fuera 1, sino, por ejemplo, no sé, 7, pues ya no puedo hacer ese supuesto de poner aquí A ya. Porque estamos diciendo A se acerca a 1, pero A se acerca a 7 también. Absurdo. Pero bueno, afortunadamente ese no es el caso.
porque tengo aquí y aquí el mismo número. Entonces me voy a acercar por esas trayectorias. Cuando eso es así, entonces f de a, y, z, o sea, f de los puntos por donde me acerco, ¿en qué se convierte? Se convierte en a a la 3 menos 1 sobre a menos 1 más a, y, z. ¿Y esto a quién es igual? Esto es igual a... Recuerden que esto se puede simplificar por varias razones y da a a la 2 más a más 1 más a, y, z. Ahora, cuando a, y, z, a tiende a 1, 2, 4, 1, entonces a está tendiendo a 1, y a 2, z a 4. O sea que eso está tendiendo a... Entonces, 1 más 1 más 1 más 1 por 2 por 4, 8, ¿cierto? O sea, 11. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. Listo. Pero por otro lado, f de ese punto objetivo, ¿cierto? Al cual nos estamos aproximando, es 0, porque tiene cuarta coordenada igual a 1. Y por definición, los puntos que tienen cuarta coordenada igual a 1 tienen imagen 0. Es decir, si a, y, z, a tiende a 1, 2, 4, 1, no está pasando que f de a, y, z, a tienda a f de 1, 2, 4, 1. Eso no está pasando. Como no está pasando eso, entonces f no es continuo, por ejemplo, en el punto 1, 2, 4, 1. Listo. Eso acaba el ejemplo. Entonces, si se fijan, la historia es muy, muy parecida al caso de cálculo 1. Es prácticamente la misma cosa. Ok. Entonces, así como uno puede hablar de continuidad de funciones de Rn en R, también se puede hablar de continuidad de funciones de Rn a Rm. Es una función f de Rn a Rm. ¿De qué forma? Pues recuerden que f la podemos escribir f1, f2 hasta fm, donde cada fi es una función de Rn a los reales. Se dice o se llama continua si fi es una función continua para todo i. Una función es continua cuando cada coordenada es continua. Ejemplo. Digamos que f va de R2 a R3 y f es de la forma XY, me va a devolver x a la 2 menos y, seno de XY, e a la y. Entonces
Entonces eso es una función de dos variables que me devuelve un vector de 3 entradas, y lo que está diciendo la definición es que eso se va a llamar función continua cuando cada coordenada vista como función de R2 a R es continua. Y en este caso es evidente que cada coordenada es continua. Entonces vamos a decir que la función f es continua. Segundo ejemplo. A esto ahora vamos a ponerlo de R3 a R2 y vamos a decirle que f de x y z sea 0 y 4. ¿Será que eso es continuo o no es continuo? Eso es para todo x y z en R3. Sí, profe. ¿Por qué? ¿Por qué sería continua? Pues porque cada FI es una función constante. Exactamente. Fíjense que la primera coordenada, que es la función f1, y la segunda coordenada, que es la función f2, son funciones constantes siempre. La f1 siempre vale 0, la f2 siempre vale 0. Y funciones constantes son continuas. Listo. En otras palabras, cualquier función de Rn a Rm que sea constante es continua. Entonces la historia con funciones de Rn a Rm es la misma. Todo lo que parece continuo es continuo. Y si uno quiere estudiar continuidad de una función que tiene dominio, perdón, contradominio en Rm, entonces uno se preocupa solamente con cada una de las entradas. No me importa, digamos, la cara general. Pues no es que no me importe, sino que es mucho más complicado ver la función como un arreglo de m entradas. Así es más complicado. Es mejor verla coordenada a coordenada. Lo mismo va a pasar cuando hablemos, bueno, casi lo mismo va a pasar cuando hablemos del concepto de diferenciabilidad, que ya vamos para allá. Bien, entonces, esto es rápidamente así lo que tenía que contarles sobre continuidad. No hay mucho que decir en realidad, porque es muy análogo. Hablemos un poco sobre derivadas parciales. Entonces, hasta ahora, ¿qué es lo que sabemos hacer? Hasta ahora lo que sabemos hacer es, me dan una función de dos variables a valor real y sé tomar las derivadas parciales. Con esas derivadas parciales me armo un vector que se llama vector gradiente. Y ese vector gradiente lo utilizo para definir lo que se llama la derivada o para darle vida al concepto de diferenciabilidad de una función. Cuando la función es diferenciable, entonces decimos que el vector gradiente es la derivada. Entonces vamos a ver qué pasa en el caso general. ¿Qué sería o qué tocaría hacer en el caso general? Entonces primero vamos a hablar de derivadas parciales en el caso general y después hablamos de diferenciabilidad en el caso general. No es lo mismo, nuevamente. Listo. Entonces, aquí lo correcto es primero definir la derivada parcial
las derivadas parciales, perdón, para funciones que van de Rn a R y después sí pasar a funciones que van de Rn a Rm. Entonces comencemos así. Comencemos definiendo las derivadas parciales para funciones de Rn a R. Entonces, una función que va de Rn a R me está agarrando un vector de n entradas y me está devolviendo un número, que es lo que se llama f de esa entrada. Entonces, si uno quisiera derivar, perdón, si uno quisiera definir la derivada parcial, digamos en la primera coordenada, en un cierto punto, bueno, hagámoslo completo, en el punto bla bla, teniendo en cuenta que ya sabemos hacerlo para el caso de dos variables, o sea, cuando n vale 2, ¿qué sería la manera, cuál sería la manera más natural e intuitiva de definir esta derivada parcial? Intuitivamente uno diría que serían las derivadas de cada f sub i. Ah, pero recuerda que estamos particularizando m igual a 1. Ah, ok. O sea, aquí no hay coordenadas. Aquí hay una única coordenada en el contradominio. No había visto eso. Entonces, fíjense, la derivada parcial con respecto a la primera coordenada, en el caso de que ya vimos, en el de dos variables, era dejar la segunda coordenada fija, mover la primera y derivar con respecto a la primera. Hagamos lo mismo acá. Vamos a dejar las que no son la primera fijas y vamos a mover la primera nada más. Entonces, ¿qué debería poner ahí en esos espacios rojos? Pues uno pone x1 más epsilon, x1 y divide entre epsilon. Eso es lo más natural. O sea, vamos a tomar, ¿sí? Sí, ok. Y el límite, ¿cierto? Obviamente, el límite cuando epsilon va a 0. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos viendo la función como si fuera en realidad función solamente de la primera coordenada y estamos aplicando la función, la definición, perdón, usual de derivada que uno aprende en cálculo 1. Esto acá no es más que el cociente diferencial, viendo la función solamente como función de la primera entrada. Esto de acá es una definición natural para derivada parcial con respecto a la primera coordenada. ¿Estamos o no estamos de acuerdo? Sí, sí, profe. Listo. Y una definición natural para la derivada, perdón, para la derivada parcial con respecto a la iésima coordenada, pues es algo análogo, ¿cierto? La derivada con respecto a la iésima coordenada de la función debería ser el límite cuando epsilon va para 0 de. Entonces, en todas partes voy a dejar a la función quieta menos en la iésima coordenada en donde voy a perturbarla por epsilon
y resto la f sin hacer nada y epsilon. ¿Cierto? Entonces, en xi, perturbo xi, aquí lo estoy dejando quieto, no lo escribí, pero lo estoy dejando quieto, y divido por epsilon. Entonces, de nuevo, es la derivada usual cuando la función f se ve como una función únicamente de la iésima variable, y el resto de entradas se quedan quietos. Entonces, esto acá es lo que debería ser la definición de derivada parcial, y efectivamente es lo que nosotros vamos a usar como definición. Entonces, ahora sí, permítanme escribir como definición eso que acabo de decirles. Entonces, definición. Entonces, de nuevo, dada una función f de Rn definimos sus derivadas parciales. Entonces, ¿son cuántas derivadas parciales? Son n, ¿cierto? Con respecto a la primera entrada, con respecto a la segunda, bueno, entrada o coordenada, y finalmente con respecto a la última. ¿Cómo? Pues, ¿cómo lo vamos a definir? Con este cociente de acá abajo, o con este límite de acá abajo. Entonces, vamos a copiar, ahora vamos a quitar el resto. Bueno, no me gusta que quede ahí cortado, bueno, no importa. Para cada i entre 1 y n. Listo, entonces déjenme aquí hacer una pequeña modificación para recalcar que el xi no se movió, o sea, está quieto también. Listo. Obviamente esto es en caso de que el límite exista. Si el límite no existe, pues se dice que la derivada parcial no existe. Ok. Entonces aquí pasa lo mismo que pasaba en el caso que ya sabemos, de R2 a R. Y es que si a mí me dan una función, o sea, me dan la representación de una función, digamos x a la 2 más yz más w menos x, y yo quiero tomar derivada parcial con respecto a la segunda coordenada, por ejemplo, hago lo mismo. Veo a las otras tres como constantes y derivo con respecto a la segunda. Entonces veamos un ejemplo. El primer ejemplo. Sea igual a 2021 para todo XYZ. XYZ en R. O dicho de otra forma, para todo XYZ en R3. Cualquiera de las dos notaciones es equivalente. ¿Cuánto es la derivada parcial con respecto a Y en un punto de XYZ? A ver si estamos entendiendo. ¿Cuánto sería?
0. 0, ¿cierto? Porque visto como función de y, esa función es constante. Y la derivada de una función constante, pues es 0. Listo, entonces 0. Y obviamente también es 0 la derivada parcial con respecto a cualquiera de las otras dos variables. Entonces ese no tiene ni misterio ni gracia. Hagamos otro, a ver. Entonces en este caso, la función va a tener 4 entradas, digamos A, B, C, D, y va a ser A, B, C, D. ¿Cuánto es la derivada parcial con respecto a la tercera coordenada de la función? ¿Sería cuánto? ABD, no. Exactamente. Entonces, si derivo con respecto a la tercera, pues la dejo, la miro a ella, la veo a ella, la considero a ella como una variable y a las otras 3 como constantes. Entonces, cuando A, B y D son constantes y derivo con respecto a C, pues la derivada de C es 1 y me sobra A, B, D. Muy bien. Bueno, y análogamente uno puede encontrar la derivada con respecto a A, con respecto a B y con respecto a D. Hagamos uno un poco más interesante, mucho más interesante de hecho, pero análogo a uno que ya hicimos en 2 ocasiones. Entonces ahora en este caso, A, B, C, D va a ser esto de acá. Y la pregunta es, ¿cuál es la derivada parcial de F? Digamos con respecto a B. En el punto 1, 0, 0, 1. ¿Cuánto es? Ahí no existiría porque esa función no es constante en el punto. No es continua, perdón. Continuo así es. Ah, Pues tiene un pico ahí en ese punto. Tiene un pico, exacto, tiene un pico. Tiene un pico, sí, pero eso lo que significa es que la función que va de R a R y que a B le asigna valor absoluto de B no es derivable, porque obviamente pues la gráfica es así. No es derivable en 0. Recuerden que hicimos en 2 ocasiones un ejemplo. A ver, recordemos aquí rápidamente. El ejemplo era f de x, y igual a esto de acá. Y me preguntaban por la derivada parcial en 0, 0. Entonces, uno dice, bueno, esta función de acá, valor absoluto de x, no es derivable en 0. Por tanto, esto no existe. Eso no es así. Esta ecuación diferencial de acá, perdón, esta derivada parcial sí existía. ¿Cómo lo hacíamos? Íbamos a la definición. Entonces aquí sería 0 más epsilon, 0 menos f de 0, 0 sobre epsilon. Y esto es el límite cuando epsilon va a 0 de f de 0 más epsilon, 0 es valor absoluto de 0 más epsilon por valor absoluto de 0 menos valor absoluto de 0, valor absoluto de 0 sobre epsilon. Y esto es 0, porque arriba tengo 0 menos 0. O sea que la derivada parcial sí existe, a pesar de que individualmente ninguna de las dos es diferenciable. Entonces, eso es anti-intuitivo, pero es así. Cuando uno multiplica funciones,
que no son derivables individualmente, puede que ahora existan las derivadas parciales. ¿Se entendió este ejemplo o no? Este que acabo de hacer. Entonces, ¿cómo haría este de arriba? El 3. Repito, el hecho de que la función esta de acá no sea derivable no quiere decir que no exista la derivada parcial con respecto a esa variable. ¿Por qué? Porque ya vimos un ejemplo que muestra que eso perfectamente puede pasar. Habría que hacerlo por el límite igual. Exacto. Podríamos hacer el límite, entonces voy a borrar esto de acá. Entonces veamos. Entonces la derivada parcial con respecto a b, 1, 0, 0, 1, es el límite cuando epsilon se va para 0 de, entonces aquí pongo f de la función, perdón, f del punto, y en la coordenada que me interesa, en este caso la segunda, lo perturbo por epsilon. Entonces aquí sería esto de acá. Y resto f del punto objetivo, o sea, 1, 0, 0, 1. Y divido por epsilon. Esto de acá es simplemente la definición de derivada parcial. Ahora observen que aquí tengo un 0 como factor y aquí también, aquí tengo 2 de hecho. Entonces el numerador es 0, o sea que esto es 0. ¿Estamos claros o no? La derivada parcial existió y es 0. ¿Se entiende o no? Sí. Listo. Análogamente, ¿quién sería este de acá? ¿Este quién sería? Cero no. Sí, el mismo truco. Y etcétera. Y vamos a hacer este de acá con respecto a también es 0. Solo que ahí ya no puede, ahí ya no hay que hacer, ya no es necesario acudir al límite. ¿Por qué? Porque en la primera coordenada, o sea, en A, la función sí es derivable en el punto 1. ¿Cierto? Valor absoluto es derivable en todo punto que no sea 0. Entonces, esta función, valor absoluto, es derivable en el punto 1 y de hecho tiene derivada 1 porque es la función de identidad ahí. Entonces, la derivada parcial, digamos en general, la derivada parcial con respecto a va a ser, si A fuera positivo, digamos, va a ser esto de acá. Listo. Repito, si A es positivo, ahí el valor absoluto de A es una función derivable y su derivada es 1. Entonces, tomar derivada parcial de f con respecto a es simplemente derivar en A, que es 1. Entonces queda lo restante, listo. ¿Se entendió perfectamente el ejemplo 3 o no?
Bueno, listo. Entonces, no hay mucho más que decir acerca de derivadas parciales para funciones de Rn en R. ¿O quieren otro ejemplito? Listo, entonces pasemos a funciones, ahora sí. Recuerden que aquí estábamos comenzando con funciones de Rn a R, pero lo que queremos son funciones generales de Rn a Rm. Ahora el caso general. Caso general son funciones de Rn a Rm. Ah, algo importante que no les mencioné, que debo mencionar. Dejemos esto ahí debajo por un momento. Y permítanme darles antes una definición importante. Que si me dan una función que tiene derivadas parciales, vamos a definir su gradiente, denotado igual que antes, como, entonces recuerden, antes que era el gradiente era un vector de dos entradas. En la primera entrada iba la derivada con respecto a x1 o a x, y en la segunda iba la derivada con respecto a x2 o a y. Acá la situación es análoga. Entonces el gradiente va a ser un vector ahora de n entradas, ¿cierto? Una entrada por cada variable. Y en la primera posición vamos a poner la derivada con respecto a la primera variable, en la segunda con respecto a la segunda, etcétera. Y en la última con respecto a la última. Listo. Entonces esto de acá es el vector gradiente de la función cuando las derivadas parciales existen. Entonces, para no dejar la definición solita por ahí, hagamos un ejemplo de rapidez. Encuentre el gradiente de la función. A ver, usemos una letra rara. P, Q y R y S. Entonces la función f, p, q, r, s va a ser e a la rs menos seno de pr. Listo, entonces para encontrar el gradiente, primero me toca encontrar las derivadas parciales. Entonces la derivada parcial de f con respecto a la primera coordenada ¿quién es? E a la rs más coseno de PR por R. Más o menos. Fíjate que el e a la rs no contiene p. O sea que cuando derivo con respecto a p, él es una constante y por tanto su derivada es 0. Y ese también. ¿Cómo Pues así? como está elevado a la RS. O sea, eso también da C. Es que aquí no hay p. Entonces, como no hay p, cuando yo veo esto como una función de p para derivar con respecto a p, esto es una constante. Y su derivada
O sea, quiero decir lo siguiente. A ver, la derivada de la función es esto de acá. Recuerden que la derivada es lineal. Entonces derivo la primera y después derivo la segunda. Ah, ya entendí, profe. Ok. Entonces Esta ya, primera derivada, sí. Esta primera es 0 porque ahí no aparece P. Entonces lo que me da fue lo segundo que dijiste, que sería menos R coseno PR. Listo, muy bien. Veamos positivo, quién es. ¿no? Por el menos del seno. No, el seno tiene derivada de coseno. El que es negativo es la derivada Ah, del sí, coseno. ya. Vale. Sí, Ok, profe. listo, muy bien. Ahora derivemos con respecto a Q. Entonces, de nuevo, misma historia. Fíjense que en el primer término no hay Q. Y en el segundo tampoco. O sea que esto, visto como función únicamente de Q, es una función constante. Por tanto, la derivada es 0. ¿Qué pasa con la derivada con respecto a R? Entonces R ahora sí aparece en ambos. Entonces en la primera, la derivada será S por E a la RS. Y en la segunda será P coseno de PR. Finalmente, derivo con respecto a S, que es la que falta. Tiene la función acá arriba, recuerden. Entonces en el primero me queda R e a la RS. Y en el segundo no aparece S, por tanto su derivada es 0. Concluimos entonces que el gradiente de la función, no, ahí no va a caber, hagámoslo abajo porque no va a caber. Entonces concluimos que el gradiente de mi función en el punto P, Q, R y S es, entonces en la primera entrada, en la primera coordenada, va menos R coseno de PR. En la segunda entrada va 0. En la tercera va S e a la RS menos P coseno de PR, perdón. Y en la última va R e a la RS. Listo, eso es el gradiente. ¿Se entendió o no? Sí, profe. Perfecto. Muy bien. Entonces ahora sí, vamos al caso general. Listo. Entonces, en el caso general, la función, ¿qué forma tiene? Entonces, para la función me dan n entradas como dominio y la función me va a devolver un vector de m entradas. Entonces, en la primera entrada va una cierta función de esas mismas variables. En la segunda entrada va una cierta función de esas mismas variables, etcétera. Y en la mésima entrada va una cierta función de esas mismas variables, n. Empezó a llover fuerte. Entonces, aquí a veces cuando llueve se va el internet. Entonces, si me desconecto por más de, no sé, 5 minutos, ya saben que se fue el internet. Espero que no. Ok. Listo.
Fíjense que ahora ya es complicada o es complicado intuir cuál sería la definición de derivada parcial. De hecho, lo que vamos a hacer es ayudarnos de cada una de las coordenadas para definir las derivadas parciales de la función. Entonces resulta que antes, justo antes de esto, cuando teníamos una matriz, perdón, una función f de Rn a R, sus derivadas parciales estaban guardadas en un vector que se llama gradiente. Entonces, antes el papel importante lo jugaba un vector que guardaba las derivadas. Se llama vector gradiente. Resulta que ahora las derivadas que aún no hemos definido van a estar guardadas no en un vector, sino en una matriz. Entonces, antes de escribir la definición, voy a hacer un ejemplo para ilustrar que sería más o menos intuitivo definir las derivadas como lo vamos a hacer. Entonces, antes de hablar formalmente de derivadas parciales, en este caso general, veamos un ejemplo. Listo, entonces vamos a suponer que mi n es, digamos, 2 y mi m 3. O sea, voy a devolver un vector de 3 entradas. Digamos que voy a devolver x al cuadrado más y, e a la xy y y. Y quiero definir derivadas para esta función. Por ejemplo, ¿cómo podría definir la derivada con respecto a x? ¿Qué diría uno que sería la derivada parcial de cada una de las componentes, de las funciones? Exacto. Entonces, listo. Sí, uno podría hacer lo siguiente. Definir la derivada parcial con respecto a x como la derivada parcial con respecto a x componente a componente. Que en este caso sería algo así. Y análogamente uno podría definir, o uno está tentado a definir las derivadas parciales con respecto a y. Pues así. 1 acá, xy a la xy acá y 1 acá. Muy bien. ¿Y ahora qué sería lo análogo a vector gradiente? Antes teníamos un vector gradiente, ¿qué sería lo análogo ahora? La matriz donde las filas serían esos vectores, esas derivadas parciales. Esa podría ser una opción. Solo que lo que se suele hacer es coger la transpuesta de esa matriz. O sea, en este caso, el vector gradiente, vamos a ponerlos entre comillas porque esto no se llama vector gradiente, pero debería ser algo así como, bueno, va a ser algo así como
Esta de acá la meto acá como columna y esta de acá la meto acá como columna. Entonces va a ser 2xy más y, perdón. Y a la xy 0 y acá 1 x a la xy y acá 1. Listo. Esto de acá es lo que va a ser importante para nosotros. Y esta va a ser la matriz de derivadas. Ojo que esto es apenas como una pequeña introducción a la definición formal que ahora vamos a dar. Más aún, observen que si yo llamo a la primera coordenada F1, a la segunda coordenada F2 y a la segunda coordenada F3, esta derivada, perdón, esta matriz de derivadas que tengo acá, ¿cómo la podría expresar en términos de las derivadas parciales de F1, F2 y F3? Digamos, este número de acá, x por e a la xy, ¿cómo lo encontré? ¿Salió de dónde? Sería la derivada parcial con respecto a y de F2. Exactamente. Entonces escribámosla. Aquí en la posición 2, tengo la derivada parcial de F2 con respecto a Y. ¿Y las demás entradas quiénes son? Las 5 entradas restantes, ¿quiénes son? Por ejemplo, la primera entrada, ¿quién es? Esta, ¿cómo la encontré? Pues la primera entrada, que es esta de acá, 2x más y, y esta misma, la encontré derivando F1 con respecto a X. Eso sería solo 2x, profe, ¿no? Ah, sí, gracias, me equivoqué ahí. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Acá, ¿quién pongo? Derivada parcial de F1 con respecto a y. Exacto, ahí la que está apareciendo es esta. Aquí la que está apareciendo es esta. ¿Y quiénes aparecen abajo? Las de F3. Esto de acá va a ser lo que vamos a definir como matriz de derivadas. Entonces ahora sí, vamos a la definición. Dada una función, pero si la escribimos de la forma F1, F2, etcétera, AFM, recuerden que, bueno, a ver, sí, voy a escribirlo, voy a hacer explícita las variables para que sea más claro. O sea, f de, pues f tiene n entradas
Y esto va a ser F1 de esas n entradas, F2 de esas n entradas y Fm de esas n entradas. Definimos su matriz de derivadas parciales como así. Entonces vamos a hacer algo análogo a lo que acabamos de hacer. Fíjense, en lo que acabamos de hacer, la primera fila contiene las derivadas parciales de la primera función. Entonces acá debería ser, arranco así, después con la segunda derivada parcial hasta llegar a la última. ¿Claros hasta ahí? Fíjense, la segunda fila contiene las derivadas parciales de la segunda función. Y así voy bajando hasta llegar a la última fila que va a contener las derivadas parciales de la última función. Recuerden que hay m entradas o m funciones. Listo, ahí se ve mejor. Listo. Esa va a ser nuestra definición de matriz de derivadas. En otras palabras, dicho de forma diferente. La matriz de derivadas es la matriz de cuánto por cuánto. ¿Esa matriz qué tamaño tiene? Fíjense que por cada variable del dominio yo tengo una fila. Perdón, al contrario. Por cada función del contradominio, o sea, por cada entrada, yo tengo una fila. O sea que hay m entradas. Y ahora sí, por cada variable del dominio, yo tengo una columna. Y hay n columnas. Entonces la matriz de derivadas es la matriz de m por n, cuya entrada en la posición IJ es, ayúdenme a ver, ¿qué entrada va o qué número va en la entrada IJ? Recuerden que la entrada IJ en términos matriciales significa fila I, columna J. La derivada de f sub i con respecto a x sub j. A ver, la derivada de f sub i con respecto a x sub j. Veamos. Entonces, en la columna J estamos trabajando con la variable xj, muy bien. Y en la fila I con la función fi, exacto. Exacto.
Listo. Ya, eso de ahí. Entonces esa va a ser nuestra definición de matriz de derivadas. Observen que no definí ni voy a definir las derivadas parciales de la función, porque eso no existe. O sea, ya eso no se usa. Y lo que se usa es la matriz de derivadas parciales, pero la derivada parcial de la función no la vamos a definir. Al contrario de funciones de Rn en R, que sí tenían derivadas parciales. Aquí lo que vamos a considerar lo que va a ser importante son todas las derivadas parciales de cada una de las coordenadas. Pero a la función como tal, a la f, no le vamos a asignar ninguna derivada parcial. ¿Sí? Listo. Entonces, como sé que esta definición es un poco rara, es la primera vez que aparecen matrices en el curso, entonces hagamos un par de ejemplitos. Entonces, comenzamos con un ejemplo sencillo. Encontrar la matriz de derivadas de la función f que va de R2 en R y va a estar dada por esto de acá. ¿Quién sería? Profe, pues sería y por e a la xy menos 1. Esta sería la primera entrada. Y la segunda sería x por e a la xy. Regálame un segundo, por favor. Que arreglo algo acá. Muchachos, regálenme un minuto, por favor, y ya vuelvo.
Listo, qué pena. Ya volví. Entonces, listo. ¿Qué era lo que estaban proponiendo? ¿Cuál debería ser la matriz de derivadas de esta función? Profe, le decía que como primera entrada sería y por e a la x menos 1 y la otra sería x por e a la xy. Exacto, entonces, ¿y esto quién es? ¿Sí lo reconocen? Vector no. Es el gradiente. Eso es precisamente el gradiente de la función. En general, cuando la función va de Rn a R, la matriz es una matriz de 1 por n. Recuerden que la matriz de derivada es de m por n. Entonces, cuando m vale 1, lo que me queda es un vector. ¿Qué vector es ese? El vector gradiente. ¿Por qué? Fíjense, cuando m vale 1, aquí lo que tengo es una única entrada, ¿cierto? Solamente F1, que es F. Cuando m vale 1. O sea, este pedazo de la matriz de aquí para abajo no existe. Solo existe la primera fila. Y la primera fila es precisamente el gradiente de la función, cuando m vale 1. O sea, este concepto de matriz es simplemente una generalización del concepto de vector gradiente. Cuando m vale 1, coincide con vector gradiente. ¿Estamos claros en eso? Aquí tenemos una ilustración. ¿Se entiende o no lo que quise decir? Sí, profe. Listo. Entonces, este ejemplo fácil, pero quería resaltar eso ahí. Ahora sí hagamos un ejemplo más interesante. Que sí sea una matriz de verdad. Entonces, encontrar la matriz de derivadas de la función. Entonces, pongamos acá R3 y vamos a decir que vamos a R2 y vamos a decir que XYZ va a ser la suma de X, Y Z cuadrado, y aquí vamos a poner seno de Z menos Y. Listo. Siendo así, entonces la matriz de derivadas va a ser entonces veamos. Primero que todo, la matriz va a ser, recuerden que la matriz es de m por n. Entonces en este caso va a ser de 2 por 3. Entonces vamos a tener 2 filas y 3 columnas. Vamos un poquito más grande por si no cabe. A ver, mejor que sobre en vez de que falte. Entonces en la posición 1, vamos a dividir esto para que sea más claro para todos. ¿Cierto? Vamos a meter un número acá, 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 acá y acá. ¿Quién va en la primera posición? Recuerden, la primera fila guarda las derivadas parciales de la primera función. La segunda, las derivadas parciales de la segunda función, etc. Entonces acá voy a guardar las derivadas parciales
Aló, ¿me escuchan, cierto? Sí, Sí, profe, sí, pero sí. no se ve la pantalla. Listo, pero se quitó hace nada, ¿cierto? Sí, Ah, bueno. Entonces estaba diciendo, acá vamos a meter las derivadas parciales de la primera función coordenada. Entonces, ¿quiénes van ahí? ¿Quién sería la primera? Y más z cuadrado. Eh, no, 1. Sí, 1, uno, exacto. uno. Ah, sí, uno. Sí, 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 uno a veces se confunde con eso, pero sí, 1. Después vendría, ¿quién? otro 1, Otro 1. Y después, 2z. exacto. Y abajo, pues hacemos lo mismo. No aparece x, entonces es 0. Después sería menos coseno de z menos y. Y después sería coseno de z menos y. Listo. Esto de acá es la derivada, la matriz, perdón, de derivadas de la función. Entonces, la verdad no es muy complicado. Es simplemente una definición y encontrar matrices de derivadas es muy fácil, porque es simplemente encontrar derivadas parciales. ¿Alguna duda sobre la definición o está clara? Profe, una pregunta, ¿no sería menos coseno de z menos 1 en la y? En la y, ¿en cuál? Acá, En, ajá, porque pues como es derivada con respecto a y. exacto. Es que la derivada de lo de adentro es menos 1. Ah, ya, ya. Ok. Em, listo. Entonces, esto que acabamos de hacer, la matriz de derivadas, es lo análogo a derivadas parciales en el caso de R2 a R. Falta el concepto fundamental. Recuerden que el concepto fundamental en funciones de R2 a R era el de diferenciabilidad. Vamos entonces ahora a definir el concepto de diferenciabilidad. Ok, entonces aquí ya se pone la cosa un poquito rara. No tan rara, pero un poquito rara. Entonces, recordemos por enésima vez el caso de diferenciabilidad perdón, en el caso en que n vale 2 y m vale 1. O sea, funciones que son de R2 a R. ¿Por qué? ¿Por qué quiero recordar ese caso? Porque a mí no me gusta dar la definición sin ningún preámbulo. Me gusta siempre medio definir la definición para que no sea tan abstracta, digamos. Entonces, en este caso, decíamos que la función era diferenciable cuando ¿qué? Cuando, pues en ese caso, f era o es diferenciable cuando
un cierto límite era igual a 0. Entonces, ¿cómo era el límite? El límite era así. Bueno, bueno, f es diferenciable ¿en dónde? ¿Cierto? Me tienes que decir en dónde. En un cierto punto, digamos x0 y y0. Entonces era diferenciable ahí cuando el siguiente límite era 0. Entonces el cociente, ¿cómo era? Agarro y me aproximo al punto a través de cualquier trayectoria. Considero la imagen de esas trayectorias, le resto la imagen del punto objetivo. Aquí abajo venía la norma de la diferencia. Y aquí venía algo. ¿Recuerdan que era hasta algo que venía acá? ¿Qué venía acá? ¿Se acuerdan o no? No, yo no me acuerdo, profe. Ahí venía menos x menos x0 por la derivada parcial de f en x0 y 0 menos y menos y0 por la derivada parcial de f con respecto a y en el punto objetivo. Bueno, ahí eso se ve como feo. Déjenme cambiarlo un segundo. Ahí dice x0, y0. Listo, mejoró. Esa de acá era la definición de ser diferenciable cuando la función va de R2 a R. Esto yo se los había reescrito de la siguiente forma. Entonces, lo primero se queda igual. Lo segundo, vamos a convertirlo en un producto, perdón, interno. Ya eso lo habíamos hecho. ¿Qué es este producto interno de acá? Vamos a echarlo hacia la izquierda porque no va a caber. Y lo de abajo se queda quietecito. Ah, aquí arriba puse x menos y, pero es un typo. Es x, y. Perdón. Listo. Entonces cambié este señor y este señor. En realidad aquí lo que tengo es menos ese señor más ese señor. ¿Cierto? Si saco el menos. Ahora, eso que está dentro de los paréntesis rojos es el producto punto entre estos dos vectores que tengo acá. Porque ese producto punto es producto de las primeras entradas más producto de las segundas entradas. Y eso es precisamente la suma que tengo arriba. ¿Claros hasta ahí o no? Sí. Listo, muy bien. Entonces aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis. Y vamos a hablar muy rápidamente de álgebra lineal. Vamos a cambiarle el color. Ahora lo voy a borrar. Pregunta, ¿todos saben o se acuerdan cómo multiplicar matrices?
¿Alguien no se acuerda o, no, o mejor dicho, alguien nunca en su vida ha visto cómo se multiplican matrices? Muy bien, entonces todos saben multiplicar matrices. Entonces observen lo siguiente. Si yo tengo dos vectores, el vector, digamos, AB y el vector CD, entonces yo tengo asociado a ellos dos un producto que llaman producto interno o producto punto, que lo denoto así, y lo defino como AC más BD. Resulta que ese producto interno también puede ser visto como el producto entre una matriz y un vector. Me imagino que si todos han visto antes producto de matrices, también han visto producto de matrices por vectores, porque es un caso particular. Entonces, este producto interno, yo lo puedo ver como el producto de la matriz AB, o sea, la matriz de 2 por 1, matriz de 1 por 2, perdón, 1 por 2, multiplicada por el vector CD. Esto acá es producto de matriz por vector. ¿Por qué puedo hacer eso? Porque esta matriz tiene ¿qué tamaño? 1 por 2. Y este vector tiene ¿qué tamaño? Vector de 2 por 1. Entonces, fíjense, matriz de 1 por 2, vector de 2 por 1. Como este 2 coincide con este 2, el producto es compatible. Puedo multiplicar. Y el resultado va a ser una matriz de 1 por 1. De 1 por 1. O sea, un número real. Un número real. Y cuando yo multiplico esa matriz por ese vector, ¿cuál es la definición? Pues la definición es esto por esto. O sea, AC más BD. Esa es la definición de producto de matrices cuando uno está encontrando las entradas. Y eso casualmente es el mismo producto interno entre AB y CD. O sea, el producto interno entre dos vectores de 2 por 2 también lo puedo ver como el producto de una matriz por un vector. ¿Eso está claro o no? Sí, profe. Listo. Entonces voy a borrar eso. Voy a borrarlo. La única observación que hay que hacer aquí es que al momento de cambiar a matrices y vectores, el vector CD lo vamos a poner como vector columna. Es la única observación. Si el CD lo ponemos como columna. Listo. O sea, este límite de acá se puede reescribir como XY se va a X0 Y0 de f de XY menos f de X0 Y0 menos la matriz. Bueno, de hecho, antes de eso, aquí podemos poner esto acá, recuerden que es el gradiente. Entonces pongamos el gradiente de una. Y ahora sí, esto se puede escribir
o ver cómo la matriz o el vector, sí, o sea, este vector ahora lo estoy viendo como matriz multiplicada por el vector x menos x0, y menos y0. Justo lo que acabo de decir ahorita. Ok. Recuerden que estamos parados en el caso de R2 a R. Entonces estamos diciendo, una función va a ser diferenciable si la matriz de derivadas, recuerden que la matriz de derivadas y gradiente es la misma cosa cuando el m vale 1, ¿cumple qué? Cumple eso de acá. Cumple que f de xy menos f de x0 y0 menos la matriz de derivadas por el vector diferencia sobre esa norma va para 0. De hecho, eso que acabo de decir de vector diferencia, permítanme hacerlo más explícito, así. Entonces esto lo vamos a poner igual. Solo que ese vector que tenemos arriba, vamos a escribirlo así. Es el vector xy menos el vector x0, y0. ¿Cierto? Este vector de acá, x menos x0, y menos y0, es lo mismo que xy menos x0, y0. Entonces, de nuevo, estamos diciendo, en el caso de R2 a R, si funciones de R2 a R, una función va a ser derivable cuando esta diferencia menos la matriz de derivadas, que coincide con el gradiente en ese caso, por el vector de diferencias sobre la norma de la diferencia va para 0. Recuerden que es el límite de 0. Ahora, listo, fíjense, si yo cambié la notación y ahora estoy considerando los vectores de R2 como vectores verticales, pues cambiémosla en todas partes. ¿Sí? Entonces, en vez de XY horizontal, pues pongamos XY vertical. Eso no importa. Listo. Entonces, si ahora yo veo a R2 no como vectores horizontales, sino como vectores verticales, entonces la función va a ser derivable si ocurre esto de acá. Sí. Ah, bueno, aquí también falta hacer la modificación, ¿cierto? Cuando yo me acerco al punto en cuestión por puntos arbitrarios, entonces la diferencia entre las funciones menos la matriz de derivadas parciales por la diferencia entre los puntos sobre la norma de la diferencia va para 0. La definición en general va a ser casi que análoga a esta. Te voy a escribir la definición mal y después vamos a ver cuál es el problema. Voy a escribirla primero mal.
Entonces, ahora sí. Vamos a la definición. De diferenciabilidad en el caso general. O sea, funciones de Rn a Rn. La definición. Sea f de Rn Rm y sea de f en x0 y0, perdón, solamente de f en x la matriz de derivadas parciales o simplemente derivadas de la función f en el punto x. Entonces, este x que tengo acá, vamos a ponerlo en otra letra más grande. De Rn. Ese punto x es un vector de Rn. Se lo tienen entradas x1, x2, etcétera, hasta xn. Por eso está en grande, en más gruesa. Entonces, de f, d por derivada, ya vamos a ver por qué, es una notación que estamos dando para la matriz de derivadas. Les vamos a decir que f es diferenciable en el punto x si, fíjense, siguiendo los pasos o siguiendo la definición de diferenciabilidad en el caso de R2 a R, aquí debería decir lo siguiente. O sea, siendo análogo debería decir si 0 es igual al límite cuando, de hecho, para ser precisos o para ser análogos, permítanme cambiar este x por simplemente por x0. Sí, para que coincida con esto de acá. Entonces sí que, siendo análogos, o siendo consecuentes con la definición del caso anterior. Entonces sí, cuando me aproximo a x0 por puntos arbitrarios, entonces f de x menos f de x0, que es el punto objetivo, menos la matriz de derivadas en el punto x0, por x0, perdón, por x menos x0, sobre la norma de x menos x0. Listo, si ese límite da 0. Tres aclaraciones. Primera, recuerden que x no es x0, no es un número, sino un vector de Rn, por eso está en negritos. Segundo, importantísimo,
La matriz de F, que es la matriz de derivadas, la notación que le estoy dando, recuerden que es de M por N. Si la matriz de F es de M por N. Esta matriz es de M por N. El vector X0 y el vector X son vectores de Rn. Como para nosotros ahora los Rn son columnas, entonces X y X0 son vectores de N por 1. Entonces tiene sentido multiplicar la matriz esta, que es todo esto, ¿cierto? Que es de M por N, por el vector. Eso me da como resultado una matriz de M por N, por un vector de N por 1, me da un vector de M por 1. O sea, esto de acá es un vector de M por 1. Un vector de Rm, en otras palabras. Al igual que f de x0 y f de x, porque f tiene imagen en Rm. Entonces, en el numerador, perdón, no hay ninguna inconsistencia. Ahí todos son vectores de Rm. Segunda observación, o tercera observación, no sé. El denominador. ¿El denominador qué es? Es la norma de la diferencia entre x y x0. X es un vector de Rn, x0 también, su diferencia también, y tengo allá en Rn una norma, ¿cierto? Que es la famosa norma euclidiana. A al cuadrado más b al cuadrado más, bueno, a1 al cuadrado más a2 al cuadrado más bla, 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 a n al cuadrado. ¿Sí estamos claros con lo que significa este denominador o no? Sí, señor. Listo. Entonces yo les dije, les voy a dar la definición mala. ¿Dónde está el problema en esta definición? Que el numerador es un vector. ¿Y qué pasa? Pues el límite no va a ser escalar. Exactamente, ahí está el problema. Esto de acá es vector sobre número, o sea, vector sobre escalar. Eso da un vector. Entonces no tiene sentido decir que el límite de ese vector dé el número 0. Entonces eso lo vamos a corregir poniendo simplemente arriba una norma. La diferencia es que, o con la salvedad de que esa norma de arriba es la norma en Rm. La norma de abajo es la norma en Rn. Listo. Ya ahora sí tengo número sobre número y si tiene sentido pedir que el límite sea 0. Esa va a ser nuestra definición de diferenciabilidad en el caso general. Esto es lo más general posible. Entonces la definición es bastante extraña, en principio, pero en realidad esto nunca lo vamos a usar, esta definición. Si lo que vamos a usar son las consecuencias de la definición. Y vamos a tener en la mano una herramienta que me permite afirmar cuándo una función es diferenciable, sin necesidad de recurrir al límite. Porque por lo general esos límites son muy, muy difíciles de encontrar. Dicha herramienta es la misma que teníamos para funciones de R2 a R, que era que la función era diferenciable cuando las derivadas parciales eran continuas. Entonces, por ahora, quedémonos acá. Esta es la definición. La próxima clase les digo cómo saber cuándo una función es diferenciable sin necesidad de recurrir a este límite horrible. Y empezamos a ver ya aplicaciones interesantes de este concepto, que en principio es bastante abstracto. Entre las aplicaciones vamos a ver, o la aplicación central para el martes va a ser lo que les comenté antes de ayer sobre la derivada direccional. ¿Dónde está? Esa de acá. Sí, que la pregunta general era, bueno, ¿cómo cambia una función de R2 a R cuando yo me acerco al punto objetivo a través de la dirección que me da un cierto vector B?
Yo les había anticipado, bueno, lo borré. Les había anticipado que ese límite, que es lo que se conoce como derivada direccional, es simplemente, eso va a ser al final, simplemente, que si lo borré, el gradiente de la función en x0 y y0, producto interno con el b. Entonces, entre otras cosas, el martes vamos a explicar por qué eso de ahí. ¿Cómo lo vamos a explicar? Lo vamos a explicar a través o a partir de la regla de la cadena general. Para funciones de Rn y Rm hay una regla de la cadena general. Vamos a introducirla el martes. No la vamos a demostrar porque la demostración es bastante complicada. Nos demoraríamos toda la clase. Pero vamos a ver para qué sirve eso. Listo. ¿Preguntas, comentarios? Bueno, si no hay preguntas, entonces nos vemos el martes a las 10. Recuerden los que no estaban el miércoles, que el martes a las 10, o sea, en el horario de la asesoría, vamos a reponer una clase que les debo. Profe, no se le olvide subir las grabaciones de la del miércoles y la de hoy. Pues sí puede, muchas gracias. Sí, claro, la del miércoles ya la subí. La subí antes de la clase y entonces falta esta. Ah, listo, gracias. Ok. Listo, muchachos. Entonces, buen fin de semana y nos vemos el martes.